Ya estoy grabando, ya estoy grabando. El aviso que me dice es una mujer que dice en inglés que ya se está grabando la clase, me asusta porque no estoy acostumbrada. Bueno, eh, vamos a comenzar a enfrentar cómo sería un posible parcial, aclarando que este parcial 1 no es igual al que ustedes van a tener. Este parcial 1 termina con el tema que nosotros terminamos ayer. ¿Okay? ¿Por qué cambié? Porque yo le pedí a la universidad que solo me podía asignar muchos estudiantes si los exámenes me los podían hacer presenciales. Obviamente, ya ustedes saben que hasta junio, no sé qué fecha, no va a haber presencialidad. Bueno, y no se sabe tampoco, porque a lo mejor tampoco hay. Entonces, evidentemente, lo que yo había pedido de los exámenes, porque por ejemplo Kevin me hizo el examen de reparación y para mí eso es un alivio brutal, porque yo no tengo que ponerme a diseñar sobre 200 exámenes, porque por ejemplo aquí aparentemente es un problema igual para todos, pero no es verdad, porque yo les mando a ustedes diseñar el problema y entonces tengo que resolver cada ejercicio aparte. Entonces, no es lo mismo tener 30 estudiantes que tener 43, como son ustedes. Entonces, este estilo de examen me da un poquito más de tranquilidad porque ustedes van a hacer ese examen por módulo 7 y evidentemente yo no tengo acceso físico a ustedes. Aquí sí. Aquí en Argentina yo dispongo que, por cierto, es el mismo procedimiento que les voy a aplicar a ustedes para los de recuperación, que es que yo les doy toda una guía de cómo deben hacer su toma de cámara, les enseño cómo usar el teléfono, yo se las voy a mandar, aunque muchas veces no he tenido recuperación porque los estudiantes hacen un esfuerzo de no perder el examen, entre otras cosas porque no les gusta mucho que digamos que sea esa sesión en donde es con cámaras. Entonces yo les envío unas instrucciones de dónde van a poner la cámara con tomas como yo no los quiero, no me interesa verles las caras, me interesa ver lo que están haciendo. Entonces, les voy a mandar eso exactamente igual que se los mandé aquí, incluyendo la guía. Primero les mando un video, pero de YouTube, de una persona X que fue de la que yo aprendí cómo se usa el teléfono, que es bien útil, por cierto, porque la cámara es muy buena, la cámara del teléfono es mejor que todas esas webcam. Entonces, esa guía, y yo después hice una guía escrita de cómo deben hacer para configurar todo para que funcionan excelente. ¿Okay? Entonces, eso se lo voy a enviar. Entonces, esto, como el examen es por módulo 7, pues yo lo que hago es tratar de que ustedes diseñen su propio examen, aunque a mí después me cueste corregirlo. Entonces, en este caso particular, entonces les repito, este parcial 1 es un subconjunto de su parcial 1. Lo que le falta, de hecho, les voy a mostrar cómo es el parcial 2, porque lo tengo aquí en esta misma presentación, para que vean que continúa, que en el fondo es una extensión, porque voy a poner canal y voy a poner receptor. Entonces, en el fondo hay mucha conexión y por eso, honestamente, desde el punto de vista de contenido, me viene muy bien hacer un parcial donde ya tenga todo. Y además que para no tener que corregir esa cantidad, diseñar y corregir esa cantidad exagerada de exámenes. Bueno, a mí me pusieron un cupo de 55. Por lo menos por suerte no me llegó a ese punto, pero realmente se me complica bastante. Bueno, entonces vamos a ver el problema 1. Dice, debe construir un sistema de transmisión digital banda base, ya sabemos que no hay sinusoide, binario. Los símbolos deben cumplir las siguientes condiciones. Deben ser ortogonales los símbolos. ¿Okay? Segundo, deben tener diferente energía. Tercero, ninguno de los símbolos puede ser nulo. Es decir, un pulso, o sea, una señal que es 0 para todo T bit o todo T símbolo. ¿Okay? En este caso, como es binario, este bit. Asuma que esta es la tasa de transmisión. Ay, déjenme poner, no he puesto mi marcadorcito. Que esta es la tasa de transmisión y aquí yo les pido que coloquen el último número de su cédula. Entonces, lo primero cuando ustedes vean algo así, para que no se pongan incómodos, de una vez sustituyanlo.
Entonces mi cédula termina en 1. Entonces ya yo pondría, me olvido de esto y pongo f bit igual a 400 bits por segundo. Y ya me olvido de esa variable porque se van a dar cuenta que yo hago el examen, la respuesta genérica y es un fastidio, ¿no? O sea, complica más la visualización del problema. Entonces, muy sencillo. Ustedes tienen que diseñar unos símbolos que cumplan todas esas condiciones. Por supuesto que la más importante es que deben ser ortogonales. Entonces uno recuerda, oye, ¿cómo es que es la cosa para que sean ortogonales? Bueno, digamos que una posibilidad sería, y está prohibida, es que uno de los pulsos sea nulo. Pero no me sirve porque ya me lo prohibieron. Ningún pulso puede ser nulo. La otra opción que me queda es, por ejemplo, tener pulsos no coincidentes en tiempo, que fue la elección que yo tomé. Entonces, en este caso, puse un pulso con amplitud A y duración T1, que por supuesto T1 es menor que T-bit. Y otro pulso que arranca en T1 y termina en T-bit. O sea que la duración es esta resta que es T-bit menos T1. Esa fue mi elección. Es importante, muy importante destacar que esta puntuación es nada más para que hagan una selección correcta. Y si alguien se equivoca o lo hace adrede, que por ejemplo se le ocurre poner una transmisión clásica que es, por poner un ejemplo, retorno a cero polar. ¿Ya? Entonces, claro, eso podía facilitarle algunas cosas futuras y eso yo lo penalizo. ¿De acuerdo? O sea que tienen que tratar de cumplir las condiciones con mucha tranquilidad. Yo creo que esto no es nada del otro mundo. ¿Okay? Entonces aquí piden que dibujen los pulsos, pero además que calculen las energías, cosa que es muy sencilla. Todavía no tenemos constelación. Entonces la integral entre 0 y t-bit de la señal al cuadrado, que en este caso es la integral entre 0 y t1 de a cuadrado. En este caso es muy fácil porque es a cuadrado por la base. Entonces esta es la energía del pulso 1 y esta es la energía del pulso 2. Creo que eso no tiene mayor complicación. La siguiente parte dice. Disculpe, una pregunta. ¿Para la Bien, segunda señal no sería b cuadrado? Porque la amplitud, o ¿cómo? sea, por lo menos en el dibujo, la Wow, amplitud sería claro, b. déjame ver quién me está diciendo eso. Claro, David, tienes David, profe, razón. Buenísimo. Muchas gracias. Mira, es correcto. Esto está no te preocupes. malo, malo, malo. Es b cuadrado. ¿Ok? Tengo que corregirlo, que no se me olvide. Tengo que hacerlo en lo que termino la clase, porque si no después se me olvida. Es correcto. ¿Ok? Así que si después lo usamos, me lo recuerdan otra vez, para que no se me olvide realmente. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí la segunda parte es determine las bases y la constelación con todo detalle numérico. Entonces hay algo muy bueno que como los símbolos son ortogonales, entonces las bases son exactamente de forma iguales, idénticas, pero tienen otras alturas, obviamente. ¿Okay? Entonces, para la base U1 se tiene la forma de S1, pero la altura sería A entre la raíz de E1. ¿Okay? Entonces, eso es para hacer la constelación, porque básicamente uno lo que hace es representar, me explico, por ejemplo, U1, uno sabe que es igual a S1, pero dividido entre la norma de S1. Y la norma de S1 es igual a la raíz de la energía. ¿Okay? Entonces de allí sale esta expresión que está aquí. Entonces básicamente ya tendríamos claridad de cómo sacar las bases. Eso es muy sencillo realmente. Es simplemente agarran esta forma y la dividen entre un número que es igual a la raíz cuadrada de estos números, en cada caso, pues, respectivamente. Entonces ya ustedes tienen las bases y queda claro que la constelación va a depender de cuál de los dos pulsos en este caso era más grande o más pequeño. Entonces yo por eso dibujé dos constelaciones. Dibujé una donde, digamos, la altura del pulso, o sea, A era mayor que B o B mayor que A. Bueno, eso es irrelevante, pero es muy importante que vean que como los símbolos eran ortogonales desde el comienzo,
cada símbolo quedó montado en una base. No tiene combinación de las dos bases. ¿Okay? Entonces, repito, recuerden que yo estoy haciendo esto genérico. Ya ustedes tendrían su propio pulso con números y sería mucho más fácil, ¿no? Resolver el ejercicio para ustedes, en principio. Realmente esto me parece que es muy sencillo. Después dice, describa, justifique y dibuje un estimado de la DEP de esta señal que ha construido, especificando su ancho de banda en hertz y si tiene o no nivel de C. ¿Okay? Fíjense que cuando yo, por deformación de mi mente, yo pinto los pulsos hacia arriba, pero ustedes perfectamente han podido poner este pulso negativo, o sea que, por ejemplo, sea de altura -1 y este de altura -5. En realidad, A y B pueden ser positivos o negativos. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar lo del nivel de C. ¿Okay? Voy a aprovechar de, digamos, recordarles cómo se calcularía el nivel de C. Y repito, aquí usted se va a dar cuenta que no importa si A es positivo o negativo. Cuando nosotros calculamos potencia, y eso sí se los hice al detalle, nosotros tomábamos en cuenta varias cosas. Los voltajes que se hacían presentes, vamos a olvidarnos de sinusoide, los voltajes que se hacían presentes, la fracción de tiempo que esos voltajes eran no nulos y finalmente la probabilidad de los símbolos. Vamos a empezar por esto último. Como estamos en binario y como saben, y respondí ayer, siempre vamos a usar equiprobabilidad, estamos pendientes de que esa probabilidad es un medio. Número 1. Número 2, tenemos que recordar cómo se calcula la fracción. Es sencillamente dividir, en este caso, por ejemplo, T1 entre T-bit. Entonces, por ejemplo, esto es 0.10 T-bit. Entonces, esto es 0.10 T-bit entre T-bit. Entonces, la fracción es 0.1. Entonces, fíjense que aquí yo lo escribí totalmente genérico. Para el caso del nivel de C, usted pone el valor. Entonces, si aquí dice -5, aquí va -5. ¿Okay? Eso, en cambio, si fuese calcular potencia, es irrelevante si era +5 -5 porque se termina elevando al cuadrado. Esta plantilla que está aquí sirve tanto para que recuerden cómo era la potencia como para el nivel de C. ¿Okay? Siempre es los voltajes con sus signos, la probabilidad de cada símbolo y las fracciones. ¿Okay? Entonces, esto es general y si yo ahora les pidiera potencia es lo mismo, pero elevado al cuadrado. Pero volviendo al tema del nivel de C, usted se tiene que dar cuenta de que, por ejemplo, alguien hizo este ejercicio, vamos a suponer esto. ¿Okay? Entonces, el nivel de C es por definición el promedio de la señal en tiempo. Entonces usted simplemente va integrando los valores y obviamente en este caso hay una cierta anulación porque esta área va a dar positiva y esta área va a dar negativa. Incluso podían anularse totalmente. En este caso yo les había pedido que las energías fuesen diferentes, entonces usted tenía que poner cuidado de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces aquí usted, en este ejercicio particular, con este gráfico, yo creo que todo el mundo tiene que entender a esta altura de la carrera que aquí hay un nivel de C positivo, tal como está dibujado esto, es decir, asumiendo que A y B son positivos los dos. Porque si usted saca el promedio de una señal que está un rato en 10, un rato en 0, un rato en 20, un rato en 0, obviamente que el promedio va a dar positivo. Entonces, esa es una manera de chequear que hay o no hay nivel de C. Y evidentemente en la DEP, ¿verdad? En el caso particular de ustedes, ya ustedes tenían valores en ese momento. Entonces, el nivel de C le daba 0.8. Ustedes tenían que saber que en la DEP tendría que haber una delta con 0.8 al cuadrado, porque la DEP, la P es de potencia. Entonces, ese valor de nivel de C, ustedes lo colocaban en el origen y le ponían un área a la delta de ese valor al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a estudiar la parte del sin cuadrado. Y bueno, ya va, profesora, ¿de dónde sacó usted que era un sin cuadrado? Bueno, porque todas las DEP que hemos hecho de pulsos estrechos
o anchos, como en el caso de el retorno a cero polar que dura la mitad, usted encontró una asociación entre esos anchos y el ancho de banda, entre esos anchos en tiempo y el ancho de banda en frecuencia. Esa relación, por cierto, era inversa. Y también les he dicho ya que cuando usted vaya a definir una forma de onda básica, por ejemplo, sea retorno a cero o no retorno a cero, tenía un sin cuadrado centrado en el origen. ¿Okay? Pero en un caso cortaba en F-bit y en el otro caso cortaba en 2 F-bit. Aquí depende, porque si usted aquí puso .1 T-bit, ¿verdad? Entonces ya usted sabe que asumiendo que este sea el ancho más corto, no olvídense de este pulso por los momentos, vamos a suponer que este es el pulso más estrecho, que es de .1, porque este estaría desde .1 hasta T-bit, o sea, sería gordito. Entonces, este es el más estrecho. Entonces usted dice, ya va, eso es una regla de 3. Si para T-bit el ancho de banda era F-bit, para .1 T-bit el ancho de banda es el inverso de ese .1, que sería 10 F-bit. Eso se los pongo aquí, mire. Usted hace la fracción temporal y después se da cuenta que termina dividiendo F-bit entre esa fracción temporal. En este caso la fracción sería .1, por lo tanto el inverso de .1 es 10. Entonces le daría una D así. Esto sería 10 F-bit, en el ejemplo hipotético que yo les puse de .1 T-bit, tendrían que poner una delta aquí, si es que su pulso es como el mío, que luce en positivo. Si no, usted se faja a calcular esto que está aquí, que es la forma matemática de hacerlo, y le da .2. Bueno, esta área va a ser positiva porque la potencia es el voltaje al cuadrado, entonces los signos negativos no cuentan, entonces le daría .2 al cuadrado. Pero fíjense que hasta ahora yo creo que no he dicho nada del otro mundo, realmente. Estas son cosas que ustedes tienen que saber. Igual he podido pedirles la potencia de la señal. Entonces ya sabe que hasta ahora la pueden hacer por acá, ¿verdad? Poniendo voltajes al cuadrado y no voltajes solo, o la pueden hacer por aquí, por la constelación, porque ya la tienen lista. A menos que yo les exija que lo hagan por uno de los dos sitios específicos. ¿Okay? Bueno, ese fue el problema 1, que era el caso banda base. Ahora pasamos al problema 2, que es una señal cuaternaria. Entonces, observen lo que dice. Construya la constelación de una señal cuaternaria, 4 símbolos, que represente una modulación de amplitud y fase, y habrán 2 fases diferentes, por ejemplo, menos 20 grados y 20 grados. Pero A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque digamos que fundamentalmente esta es una opción. Voy a poner un solo símbolo aquí y un símbolo aquí. Esto, una es coseno y la otra es seno, las bases. Esto tiene una fase de 0 si este es coseno. ¿Ok? Y si este es coseno. Si no, no. Si esto es seno, algo que está en este eje no tiene fase 0. Porque hay que escribir el seno como coseno menos pi medio. Y el otro es el opuesto. O sea, si esto es coseno, esto es menos coseno. Pero eso no está permitido, porque pido que la fase no puede ser 0. Ninguna puede ser 0. Entonces, a menos que ustedes pusieran seno aquí, ¿verdad? Pero entonces estarían, digamos, tienen que poner 90 y menos 90. Tienen que estar claros con lo que están haciendo. Ok, entonces A distinto de 0 y 2 amplitudes diferentes. Entonces, bueno, miren, ustedes que aquí pueden tener diversas posibilidades, pero digamos como que lo más normal es que ustedes tomaran esta opción. Las bases yo se las di en este caso, pero probablemente ustedes harían lo mismo. Ustedes colocarían un U1 como coseno y un U2 como seno, porque es como que están más acostumbrados y a mí no me importa, pues, a menos que yo se las indique al revés, o sea, yo les diga que U1 es seno y U2 es coseno. Ok, entonces, bueno, esta era una opción más o menos clara, porque cuando usted dice que hay 2 amplitudes distintas, ustedes saben que hay 2 distancias radiales. Entonces, es más o menos obvio, ¿verdad? Que usted, digamos, puede tener este tipo de combinación. Alguien me puede decir, bueno, profesor, y si yo pongo aquí 3 pelotitas y una aquí, allá hay 2 fases distintas. Oye, ¿verdad? Tienes razón. Sí, pero ya va.
porque hay 3 amplitudes diferentes. Entonces ustedes mismos hacen su análisis y empiezan a descartar cosas que se le ocurran, chequeando contra lo que yo les pido. ¿Okay? Entonces aquí, nuevamente, ustedes definieron su propio ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí marqué S1, yo no sé si es porque lo voy a usar después. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es válido, o sea, llevándolo a cuadrantes para que se pueda entender mejor mi Sí, duda, sí. que podamos usar, en vez del cuarto cuadrante, poner esas dos constelaciones en el segundo cuadrante? Es decir, estas 2 pelotitas aquí. Ajá. Bueno, fíjate que ahí tenemos un problema por lo siguiente. Mira, este ángulo es alfa. Este ángulo no es menos alfa. ¿Cierto? Sí. Okay. Viste que uno va, eso se te ocurrió a ti y entonces tú mismo dices, ya va, déjame ver. Así como yo les dije ahorita, vamos a poner otra pelotita aquí. Y yo misma dije, no, me equivoqué, porque hay 3 amplitudes distintas, ¿no? Y no me permiten eso. Entonces, eso va a pasar, que ustedes se proponen una idea, cuando la propongan, devuélvanse a chequear si se cumplen todas las condiciones. Fíjense que se los pongo en mayúscula y subrayado, ¿no? Que eso es una tarea que les toca. Esto es muy importante porque los estoy evaluando. O sea, ustedes tienen en este caso que entender cuando 2 puntos de una constelación tienen una misma fase, cuando tienen fases distintas, cuando tienen amplitudes distintas, y los estoy evaluando. ¿De acuerdo? Si saben qué es cuaternario, si saben lo que es una modulación de amplitud y fase. O sea que obviamente el definir el ejercicio a mí me los evalúa. O sea que cumple un doble propósito. Por eso los estoy haciendo así. Ok. En mi caso, ¿verdad? Yo escogí esa constelación y, por ejemplo, esta constelación. Esa constelación tiene amplitudes idénticas y 4 fases distintas, por ejemplo. Entonces ya esas son cosas más cómodas para ustedes. Siguiente pregunta. Elija uno de los 4 puntos y escriba la sinusoide correspondiente a ese símbolo. Y debe calcular con precisión A y B. Ah, por eso fue que marqué ese 1. Ese 1 es 3 uso. Ah, por cierto, estos valores los fijé yo. ¿Ok? Ustedes pueden poner que ustedes quieran. Yo no les dije nada de eso. Yo puse 3 y 5. ¿Okay? Muy bien, entonces tengo 3 uso 1 más 3 uso 2. Y aquí está. 3 uso 1 más 3, más 3 u sub 3, mira, otro error que tengo que corregir, más 3 u sub 3, es 3 u sub 2, ¿verdad? U sub 3 ni siquiera existe. Ok, y eso es porque tenía este 3 que se me quedó en la mente. Muy bien. Esto que está aquí, yo lo traduzco en valores correctos porque a mí me dan un sub 1 y un sub 2. Entonces, bueno, 3 u sub 1 es 6.000 coseno y el otro es 6.000 seno. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí están colocados. Les debo decir que hay una regla rápida para calcular la amplitud de la sinusoide total de inmediato. Es agarrar todo lo que multiplica al coseno, que es la componente en fase, elevarlo al cuadrado, agarrar todo lo que multiplica el seno, elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. O sea que nos daría esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada es A. Listo, ya lo tengo listo. Sí, pero ya va. Porque yo lo puedo plantear de una manera como más tranquilita, que es igualando A coseno a lo que es, digamos, lo que acompaña al coseno aquí, y menos a seno de B a 6.000. Puedo hacer esto para hacerlo como ordenadamente. ¿Okay? Entonces, igual aquí les va a salir A y B, pero para que sepan, si se les está acabando el tiempo, ustedes por lo menos responden A, que es la raíz cuadrada de 6.000 al cuadrado más 6.000 al cuadrado. Ok. Luego hacemos esto y lo primero que hago yo aquí es dividir esta ecuación entre esta y me da que la tangente de B es menos 1. Yo entro a la calculadora y me da menos pi cuarto. Entonces, usted tiene que ser cuidadoso de chequear si esto está bien. ¿Ok? Si tiene sentido. Entonces usted dice, bueno, ya va. Si esto fuera menos pi cuarto, ¿verdad? Aquí me daría más A seno de menos pi cuarto. Es decir, usted tiene que chequear si eso funciona y le va a dar
una componente coseno positiva, porque U1 es coseno positivo, y una componente seno positiva. Usted tiene que chequear eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que tiene la fase, por supuesto, ya despeja de cualquier ecuación la A, ¿no? El coseno de menos pi cuarto lo mete aquí y despeja el valor de A. Y A resulta este valor que está aquí. ¿Okay? Fíjense que esto es más o menos lo mismo que lo que habíamos tenido antes, que era A cuadrado, que este 2 lo podemos meter dentro de la raíz de esto elevado al cuadrado. O sea, y da lo mismo. Pues. De una manera o de la otra da lo mismo. Pero es por si acaso no tienen tiempo y puedan por lo menos resolver la amplitud. ¿Okay? Muy bien. Ahora adivinen, típico. Compare la fortaleza frente al ruido con la de un sistema QPSK como este. Listo. Del sistema QPSK, esto es lo único que te tiene que saber. Más nada. Y que tiene la misma energía. Entonces, para su constelación, usted tiene que sacar la energía y sería, por ejemplo, la energía de este es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la energía del símbolo S1. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado y, por supuesto, multiplicado por 2 porque el otro lado es igualito. Ya usted sabe la energía de esta constelación y le dicen que como la próxima, la QPSK tiene que tener la misma potencia y la misma velocidad, eso significa que tiene la misma energía. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces aquí simplemente defina quién es raíz de E. Aquí lo hago yo. Saco la energía, en este caso, tal, o sea, en función de las cosas que yo puse aquí, ¿no? Chévere. Y en mi caso original, tengo que estudiar cuáles son las distancias mínimas. Vamos a quitar esto. Entonces, fíjense, usted mira qué distancia hay aquí. Y mire qué distancia es esta. Repito, cada caso es cada caso. Fíjense que la distancia vertical son 6 unidades. Y la otra distancia, en cambio, es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Que sería raíz de 8. Esta distancia es raíz de 8 y este es 6. Obviamente ya usted sabe cuál es la más pequeña, pero usted tiene que estudiar eso también, porque el trabajo es con DEMIN a nivel de esta evaluación. Después usted va a tener la posibilidad de calcular probabilidad de error. Entonces va a ser un cálculo más sólido. ¿Okay? Pero esa probabilidad de error también va a ser función de DEMIN. Entonces aquí estamos ensayando para lo que vamos a mejorar cuando metamos canal y receptor óptico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, con los valores específicos que me dan las características, acuérdense que aquí la raíz de la energía es la misma energía de este caso. Entonces, usted obliga eso aquí y termina dándole, en mi caso particular, me da de min es igual a 2, aquí, en este caso. Y aquí me da de min es igual a raíz de 8. Ya va. Es raíz de 68, pues. Sí. Es raíz de 68, leí mal. De min es 2 raíz de 0.5e. Y es raíz de 68. Y en cambio aquí es raíz de 8. Entonces QPSK es más fuerte frente al ruido. Entonces yo quiero que ustedes me justifiquen eso. Yo quiero que ustedes me digan, y eso es decir, no solamente ahí, ustedes se dicen, mira, sí, mira, QPSK dio más fuerte. No, yo quiero que ustedes me digan si eso es correcto o no, porque ustedes se pueden haber equivocado como yo me equivoco en las partes numéricas. Entonces usted dice, no, profesor, es que para mí eso era obvio. Así, ¿y cómo que era obvio? Sí, porque fíjense que yo observo que cada uno de los símbolos aquí tiene su lado negativo, o sea, tiene su pulso polar, su contraparte, y este también, cada uno tiene su opuesto. Y eso me da a mí una garantía de que tengo ganas de ser ganadora. ¿Ok? Entonces, yo podría hacer una pregunta como la siguiente. En vez de hacerles el ejercicio como se los hice, otra forma típica que yo uso es la siguiente. Bueno, mijo, aquí usted tiene esta constelación. Optimícela. O sea, busque una forma de mover pelotica. Normalmente yo les digo, pueden mover una pelotica, o no les digo nada. Entonces usted otra vez piensa en lo que les acabo de decir y un razonamiento bastante lógico es que se vinieran para acá. ¿No? Buscaran la polaridad. Por ejemplo, este símbolo le pondrían uno acá y este símbolo le pondrían uno acá.
Entonces allí, fíjense que, ojo, por cierto, algo que no he mencionado. Estoy como muy enfocada en forzarlos a que estudien la polaridad, ¿verdad? Sin embargo, hay una variable que ustedes tienen que considerar y que yo se las puedo pedir. Y es que, oye, pero traten de no abusar, o sea, porque puede ser que la solución que a ustedes se les ocurra lleve consigo un aumento en la potencia. Por ejemplo, imagínense que a ustedes les parece buena solución esta, poner una pelotica aquí y otra aquí y quitar estas dos. ¿Okay? Entonces, vamos a obviar que no son polares, vamos a obviar eso. Vamos a suponer que lo que yo le pedí está bueno, esta solución nueva. ¿Ok? Pero usted tiene que comprender que usted está aumentando la energía. Y eso implica que o está aumentando la potencia del transmisor, lo cual es malo, y o usted está aumentando T-bit, o sea, bajando la velocidad. Entonces, esas cosas también las tiene que considerar a la hora de optimizar un sistema de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todo lo que uno puede hacer con esto que está aquí. Esto ya es el parcial 2, que para ustedes va a ser parte del parcial 1. En este caso, básicamente me concentro en un receptor Gram-Schmidt. Yo no sé si lo llegué a pintar aquí. No lo llegué a pintar. Yo les dije que tengo una señal modulada ternaria. Les digo cuáles son las bases. Y en mi manía de que ustedes definan el problema, les pido que escojan las coordenadas de, básicamente ustedes deciden dónde están los puntos de la constelación, pero en este caso, no en el transmisor, sino que tomo las ramas del receptor Gram-Schmidt, esas salidas se llaman Y1 y Y2, y entonces allí yo les pido que escojan alguna de estas parejas. Eso se los pido yo y Z está definido otra vez con su cédula. Entonces cada quien tiene una tabla distinta que los lleva a una constelación distinta. En este caso había una complejidad que ustedes no han manejado y es que esta constelación es a la entrada del receptor, es decir, ya sufrió atenuación. Y si yo le pido que me dibujen una eventual constelación a la salida del transmisor, ustedes me van a dibujar una pelotica aquí, una pelotica aquí y una pelotica aquí. Es decir, porque resulta que la atenuación lo que hizo fue achicar la constelación. Entonces, eso es parte de lo que yo pregunto para el parcial 2. ¿Okay? Porque ya estamos teniendo un canal y eso, por supuesto, tenemos que estudiarlo antes de que lo puedan evaluar. Entonces, digamos que hasta aquí ustedes están cumpliendo con el primer parcial del semestre pasado. Vamos a desconectarnos y conectarnos al archivo dudas, ¿okay? Que también se los tengo hoy que publicar en PDF. Entonces voy a parar la clase, voy a primero parar la grabación.